Ok. Bueno, buenas noches, Andrés. Bienvenido a Fútbol Live en Casa, a un nuevo episodio de Aquí en Cuarentena. Y bueno, primero que nada, queremos darte las gracias por aceptar la invitación. No, no, el agradecido soy yo y bueno, espero bueno, que se haga una linda charla y que podamos eh, hablar de, bueno, de lo que fue mi carrera ahí en Venezuela y que bueno, que se haga una linda charla. Andrés, antes de entrar en tema, cuéntanos cómo estás pasando todo esto de la cuarentena, qué te encuentras haciendo, cómo está la familia, cómo llevas eso por allá. Bueno, por aquí la verdad que ha estado un poco más tranquilo que de repente en otros países. La verdad que la pandemia, debido a las medidas que se ha tomado en el país, se ha controlado bastante bien. Eh, la gente ya, bueno, ya hay muchas cosas que ha abierto la apertura de, bueno, ya empezaron algunos escolares a asistir a clases, más bien en el interior, todavía en esta capital todavía no empezaron. Los liceos están a punto de también de arrancar las clases también. Y ya te digo, hace ayer o antes de ayer fue que abrieron los shopping. eh, y bueno, ya aparentemente la semana que viene ya empieza un poco también a entrenar los equipos de fútbol. Y bueno, como que ya hay una apertura y de a poco se está abriendo, como dice el presidente de acá, abriendo los grifos, tratando de ver a ver qué resulta abriendo de a poquito algunos grifos. Y bueno, por suerte se viene llevando bastante el tema de la pandemia. Digamos que lo que respecto está viviendo. Andrés, ¿y la cuarentena te agarró ahí en Uruguay o te encontrabas fuera del país? No, 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 yo estaba en Honduras en diciembre y no, antes de que apareciera todo esto de la pandemia, yo volví para aquí, para Uruguay, estoy en Montevideo, estoy en mi casa, estoy con mi familia, por suerte, y bueno, no me agarró fuera me agarró aquí, pasándola con la familia, estando todo acá en mi casa y bueno, también con mis padres que están en su casa, ¿no? Pero con toda la familia aquí en Uruguay, en Montevideo. Ok. Andrés, ya para hablar. Pero no, te decía de que bueno, que tengo a mis tíos por allá por Venezuela, eh, que bueno, mis tíos están por allá todavía también. Ok. Andrés, ya para hablar de tus inicios en el fútbol, tengo entendido que empezaste con el Deportivo San Cristóbal, ¿no? Antes de ser Táchira. Sí, no, mis comienzos fueron los siguientes. Mi padre jugó en el Deportivo San Cristóbal, donde yo así fue que me tuvieron a mí en Cristóbal, donde yo ahí nací. Yo a los 2 años y medio, después de nacer, donde mi padre, bueno, jugó en el Deportivo San Cristóbal, me volví para Uruguay con mi madre. Ok. Mi padre al año siguiente se volvió él. Eh, y bueno, yo hice toda mi carrera futbolística, o la inicié mi carrera futbolística aquí en Uruguay, donde jugué en juveniles o baby fútbol, como le dicen aquí. Eh, Jugué en un equipo de baby fútbol que se llama Ciclón de Cerrito, que es de un barrio de aquí de Montevideo. Eh, Después de ahí pasé a las juveniles de Peñarol. Hice todas las juveniles de Peñarol. Eh, y bueno, hasta llegar a primera división. Y después, bueno, después de primera división estuve en eh, varios equipos de aquí, de Montevideo, de Uruguay, y después tuve la suerte de volver al país al país que me vio nacer y que me dio
que fue a Venezuela, donde pude participar en varios equipos. André, y háblanos un poco de ese paso tuyo por Peñarol, uno de los equipos, o digamos el equipo más grande allá de Uruguay. La verdad que primero que es un equipo que me crió prácticamente. Sí. Los colores particularmente son los mismos los del Táchira. Por eso un poco eh, me siento, a veces me queda un poco la, el sabor amargo de no haber podido jugar en esa institución, porque para mí hubiese sido algo muy lindo, porque en esa institución fue donde mi padre jugó en Venezuela. Entonces me hubiese gustado poder seguir los pasos de mi padre, pero bueno, no se me dio la oportunidad de poder participar en esta institución tan prestigiosa como es el Tachi. Eh, pero bueno, Peñarol, hablando de Peñarol, por eso te decía que los colores a mí son unos colores que a mí me gustan mucho y que la verdad soy hincha de, de ese equipo aquí, porque a mí me criaron desde los 13 años que entré en las juveniles del Club Atlético Peñarol, eh, hasta llegar a Primera División. Por muchos años que estuve en el Sion, donde la verdad viví cosas muy lindas y bueno, me enseñaron a lo que es ser un jugador de fútbol profesional. André, y luego tienes un paso por Liverpool. Cuéntanos cómo fue esa experiencia Sí, en Liverpool. sí, hay, bueno, yo llegué a Primera División en el 93 y estuve en los planteles de tercera división, primera división, y era ascendido, y bueno, y ahí estaba un poco en ese tratar de consolidarme en primera división, y en el año 96, que fue el año que tuve más oportunidades de jugar, eh, jugué bastante en primera división con el entrenador Jorge Fossati, que después fue director técnico de la selección uruguaya. Eh, Al año siguiente, Fossati se fue de la institución y llegó nuevamente Gregorio Pérez. Y bueno, Gregorio Pérez me dijo que no me iba a tener en cuenta, que, bueno, que tratara de buscar mi oportunidad en su equipo. Y ahí fue que apareció lo de Liverpool. Y ahí en Liverpool fue mi primer año prácticamente entero en primera división, donde jugué prácticamente todos los partidos, y creo que uno recapitulando y de repente pensando en lo que fue toda mi carrera, yo creo que el año que jugué en Liverpool, de aquí de Uruguay, yo creo que ese fue el mejor año en el que tuve mi mejor rendimiento en primera división. Fue un año donde convertí 8 goles en la temporada y jugué en una posición que venía jugando en divisiones juveniles, que era un tipo un enganche. Antes se jugaba con un enganche y bueno, en esa posición creo que fue donde me sentí mejor dentro de la cancha y donde creo que tuve mi mejor año en rendimiento. Y bueno, gracias a ese año que tuve ahí en Liverpool, la gente de Peñarol me volvió a, a llevar a la institución, y en el 98 volví a Peñarol. Gregorio Pérez, que era el entrenador que me había dicho que no me iban a tener en cuenta, que me fuera a buscar oportunidades a otro equipo, me volvió a llevar, debido a ese año que estuve en Liverpool, me volvió a llevar a Peñarol de nuevo. Y esa, digamos, esa segunda etapa en Peñarol fue mucho mejor que la primera, porque jugaste Copa Libertadores, marcaste goles. Habla de Sí, sí, esa sí, Copa. tuve más chance, porque más allá de que en el 96 con Fossati tuve muchas chances de jugar, ya en el 98 con Gregorio, que Gregorio de repente no era, yo no tuve muchas oportunidades con el profesor, con Gregorio Pérez, que es un gran entrenador.
y la verdad una gran persona, un tipo muy derecho, iba muy de frente. Eh, yo la verdad no tuve muchas chances con ese entrenador en Peñarol. Ese año, después del año que había tenido en Liverpool, yo pensaba que iba a tener mucho más chance de jugar y bueno, las chances no fueron muchas, digo, la poca que tuve la traté de aprovechar y yo creo que las aproveché, pero no tuve muchas chances de jugar de titular. Por lo general siempre era entrando de recambio en el segundo tiempo, eh, y bueno, pero igual así todo, creo que tuve un año bueno, pero ya te digo, no tuve muchas chances de jugar de titular, no tuve, mis ingresos eran más ingresos en el segundo tiempo que partidos de los 90 minutos, en esa segunda etapa del entrenador. André, y en ese año 99 es que se pone en contacto contigo el profesor Pastoriza, de la mano de Lino Alonso. Sí, de la mano de Lino Alonso. Ese año para mí fue importante porque venía, ya te digo, venía de jugar Libertadores en el 98, como te decía anteriormente, no teniendo muchas chances de ser tenido en cuenta como titular, pero me llega la chance esa por intermedio de Pablo Forlán, que es el padre de Diego Forlán, que habla con el profe Pastoriza y le comunica que yo era venezolano. El profe Pastoriza estaba dirigiendo la selección venezolana y bueno, ahí él hace el contacto y me manda al profe Lino Alonso a que hable conmigo si yo estaba interesado en ir a jugar a la selección de Venezuela. Eh, y bueno, yo le dije que sí, que estaba muy interesado, que para mí es muy linda. Me acuerdo que vino el profe Lino y vinieron a conmigo y con el otro arquero que atacaba en su deporte, que se llamaba Nick Haverly. Y bueno, yo le dije que sí, que tenía muchas ganas de poder, de querer poder ir a jugar con la selección venezolana, que era la selección donde yo había nacido. Y, y bueno, y Emilio Haber le dijo que en ese momento no se sentía, no estaba con las ganas de poder de asistir a la convocatoria. Y bueno, a raíz de esa conversación que yo tuve con Luis Alonso, vino el director técnico, que en ese tiempo también era Gregorio Pérez de Peñarol, y me dijo que si tenía la oportunidad de ir a Venezuela a estar cerca de la selección, que fuera. Y bueno, y apareció la oportunidad de ir en préstamo al Caracas Fútbol Club. Eh, y bueno, hablaron con el representante que en ese momento era Pablo Benzano, y arreglaron para tocar a Caracas Club. Eh, y bueno, tuve mi año ahí y bueno, tuve también, bueno, creo que tuve nada más y bueno, tuve también algunos partidos en la selección donde jugamos contra Ecuador y la verdad que fueron, fueron momentos muy lindos para la ciudad, un año en Caracas Fútbol Club, pero a nivel de selecciones yo creo que empecé a palpar lo que realmente después eh, la verdad que para mí eso fue, porque ya te digo, estuve en los dos partidos, creo que uno contra la selección de Colombia y otro contra la selección de Ecuador, y en ninguno de los dos partidos se perdió, se trataron dos empates y bueno, ya como que ya se veía venir algo muy lindo que después se empezó a vivir con la Argentina. André, y una pregunta, ¿ese arquero que contactaron sí logró trascender en Uruguay o no? Emilio después, con el tiempo, fue también a jugar a Venezuela, estuvo jugando en Ital Maracaibo, estuvo en Ital Maracaibo y bueno, él en ese momento que lo contactaron, él estaba siendo citado a la selección mayor de Uruguay.
por eso fue la negativa de no ir a la selección venezolana. Él estaba pasando un muy buen momento en Defensor Sporting, donde era golero, estaba alternando la titularidad con otro golero de mayor experiencia. Digo, él en ese momento era un golero muy joven y, y bueno, estaba alternando en el primer equipo de Defensor Sporting, por eso también él decidió decirle que no a la. Andrés, ¿y a tu juicio qué crees que pasó en tu etapa con el Caracas, que no te adaptaste del todo bien? ¿Crees que fue el nivel de estar acostumbrado a Uruguay o qué crees tú que pasó? No, yo creo que a veces los jugadores, y esto es un poco una idea que me quedó a mí, yo creo que esos primeros 6 meses a mí en el Caracas yo no estaba todavía, no es que convencido, sino que yo pensaba que llegaba de Uruguay y que en el fútbol venezolano uno eh, piensa que con poco uno puede sobresalir. Y la realidad es de que si uno no va a dejar el alma dentro de la cara del fútbol venezolano, no. Y como me pasó a mí en esos 6 meses, le ha pasado a miles de jugadores que han sido figuras en Argentina y en otros países y se piensan que a hacer lo mismo que hacen sus países, pero no, si no ponen un plus, el fútbol venezolano es muy difícil. La liga venezolana es muy difícil, hay muy buenos jugadores y hay muchas cosas que influyen también, como ser el clima hay que adaptarse del clima, el clima no es. Aquí en el sur hace frío, es templado, entonces de repente en verano, que prácticamente en verano no hay campeonato, que es donde hay más calor, después el clima es templado. Y allá es totalmente diferente, hay ciudades con mucha calor, donde hay mucha calor, y el tema de adaptación es importantísimo. Y eso fue lo que creo que me pasó a mí. Más que yo todavía no fui con la convicción de querer sobresalir o de querer hacer las cosas eh, bien. Y una vez que me pasó lo de Caracas, ya en mi pasaje después por el Unión Atlético Maracaibo, ahí fui sabiendo lo que era la Liga Venezolana y ahí creo que es donde tuve mi adaptación a lo que fue, a lo que de repente después tuve la suerte de hacer un buen campeonato ahí en nuestro tribunal. Sí, después del Caracas, tengo entendido que regresas a Uruguay y das el salto a Europa, te vas al Recreativo. Háblanos un poco de ese Sí, etapa en Europa. sí, yo volví a Uruguay, donde Peñarol también todavía seguía perteneciendo yo a la institución, a Peñarol. Me dan a préstamo a Liverpool otro año más, donde Una pregunta, ¿no? ¿Y por qué Peñarol no terminaba de vender tu ficha? Siempre era préstamo, préstamo. porque por lo general me daban, cuando ellos no me iban a tener en cuenta, me daban a préstamo a otra institución. Y como estuvieron muy cerca de venderme en el año, creo que en el 2000 o el 99, y bueno, al final no sé cuál fue no sé cuál fue la- la negatividad de que no saliera la venta, porque había un equipo alemán que me quería, que era un equipo que ascendía de la segunda a la primera y que estaba interesado en contar conmigo. Y bueno, al final no sé si fue que pidieron mucho dinero o cuál fue la razón que no terminaron haciendo la transacción. Y bueno, en el año 99 me dan de nuevo a préstamo a Liverpool. Tengo una mitad de año muy buena donde también
me va muy bien porque Liverpool prácticamente en la primera parte del año estaba prácticamente descendido porque había terminado en último y no había ganado ningún partido en la primera rueda. Y en la segunda rueda, cuando llego yo y algunos otros jugadores, hicimos una campaña muy buena. Estuvimos a punto de entrar a la liguilla, a la liguilla que daba cubo para el pre-Libertadores, pero bueno, no nos alcanzó debido a que en la apertura se había hecho un muy mal campeonato, no nos alcanzó para meternos en la liguilla. Pero en sí, en la segunda parte fue muy buena, donde metí también tres, unos cuatro o cinco goles, creo, me acuerdo, y bueno, eh, ya al año volví a Peñarol de nuevo. Gracias a ese año volví a Peñarol y después me fui para, no, miento, me fui debido a ese año, a esa mitad de año, me fui al Recreativo, vuelvo a España, y bueno, cuando llegué a España, el Recreativo Huelva estaba último en Segunda División A, y bueno, no nos dio para poder salvarnos. Al final el Recreativo Huelva se salvó por una ley que bueno, habían algunas instituciones que no habían cancelado las deudas que tenían con sus jugadores y cuerpos técnicos y eso, entonces eso hizo que bajara el Murcia, creo, y otro equipo más, y el Recreativo Huelva se quedara en la segunda división A. Ya luego de esa experiencia en Europa, vuelves a Uruguay, al Fénix, para luego llegar al Maracaibo. Sí, sí, ahí en Fénix tuve 3 años donde ganamos, en los 3 años ganamos 2 liguillas pre-Libertadores, y la verdad que es otra institución que yo le tengo un cariño porque la verdad que me trataron muy bien, y mismo los hinchas hasta el día de hoy, cada vez que yo voy al Capurro, o lo que es ahí en la cancha del Centro Atlético Fénix, eh, me saludan, me recuerdan, y bueno, siempre están esas 2 liguillas donde fui partícipe de sus planteles. Eh, ya te digo, fue un equipo que le tengo mucho cariño. Y sí, después me toca ir unos meses a Defensor Sporting, y de ahí de Defensor Sporting es que me voy para el Unión Atlético Maracaibo, Ya que venía me lleva, con me otra, lleva, ¿cómo? ya venías con la mentalidad, con la otra mentalidad y la experiencia del Caracas, pues. Y ya de conocer el. Claro, yo ya iba con la mentalidad de que tenía que, primero, en lo físico, yo llegaba muy bien en lo físico. Y segundo, de que ya sabía de que me tenía que muy rápido ponerme en la cabeza que no iba a ser fácil, iba a ser una liga muy difícil, y bueno, y así fue. Apenas llegar, porque a mí el que me lleva es, eh, ay, se me fue ahora el argentino, ¿cómo es que se llama? Ahora se me fue el nombre. Eh, que dirigió Italchacao, ay, se me fue el nombre ahora. No recuerdo. Bueno, yo ahora no se me fue el nombre del profe que me lleva, es un argentino. Y a los 3 4 partidos lo cesa. Y ahí agarra a Carlito Maldonado. Okay. Y a partir de que agarra a Carlito Maldonado es que hacemos una campaña que prácticamente no perdimos ningún partido, empezamos a ganar, a ganar, a ganar, a ganar, a ganar, y terminamos ganando ese campeonato, y bueno, y después ganamos el otro campeonato, haciendo la primera estrella para el Unión Atlético Maracaibo. La verdad que bueno, fue un año espectacular, teníamos un cuadro plagado de jugadores de selección,
de selección venezolana. Teníamos un plantel de extranjero, la verdad que espectaculares, gente que había pasado por el Táchira, como Guillermo Veraza. Bueno, después teníamos muchos venezolanos que habían pasado también por el Táchira, que tenían mucha experiencia de jugar con mucha presión. Y la verdad que bueno, se hicieron 2 campeonatos espectaculares. Y también hicieron historia en la Libertadores, que vencieron a un equipo mexicano que creo que no se había hecho nunca aquí en Venezuela. Sí, 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 se le ganó a los Pumas, se le ganó a los Pumas y bueno, después se fue allá y se sacó un empate. Eh, la- la- Lamentablemente el recuerdo que yo tengo de esa Libertadores es los 2 partidos con Nacional donde, bueno, allá en Uruguay no fue muy bien, donde sacamos un empate, pero si nosotros hubiésemos ganado aquí en Venezuela o en Maracaibo, o hubiésemos sacado un empate, el que terminaba pasando a segunda fase éramos nosotros. Y lamentablemente perdimos un partido que la verdad no teníamos que haber perdido. Andrea, y antes de hablar del famoso centenariazo, tuviste la oportunidad de disputar una Copa América, correcto, con la Vinotinto, Sí, sí, la de Perú. que pues estuvimos a punto de avanzar, pero no se pudo. Sí, ahí eso es otra de las cosas que uno también recuerda con un poquito de desazón, porque teníamos la oportunidad de poder entrar un poco también, empezar a entrar en la historia, porque bueno, después la verdad, gracias a Dios, después la Copa América de Venezuela se pasó de esa primera fase, pero nosotros hasta ahí, hasta esa Copa América, todavía no se había pasado a una segunda fase. Entonces para nosotros era un poco una meta poder pasar esa primera fase y estuvo muy cerca, se estuvo a nada, porque la verdad que ese último partido contra Bolivia, donde íbamos ganando y donde tuvimos que haber ganado con una diferencia eh, buena, se dio bueno, que fallamos muchos goles, donde un partido de que se hizo un partido bárbaro porque se generaron muchas opciones de gol, pero bueno, lamentablemente después de ir ganando 1-0 terminaron empatando 1-1 y bueno, terminamos empatando un partido que tendríamos que haber sido los ganadores, ¿no? Y lamentablemente no se pudo ganar. Si se hubiese ganado ese partido, hubiésemos pasado a esa segunda fase. Sí. Andrea, y cuéntanos cómo viviste el famoso centenariazo, creo que estaba, ese juego te tocó verlo desde la banca, pero igualmente fuiste parte de ese proyecto y ese equipo, y cuéntanos cómo se vivió allá en Uruguay. Primero porque para mí fue un partido especial, porque bueno, más allá, yo siempre digo lo mismo, yo me siento orgulloso de ser venezolano porque yo nací en Venezuela, yo nací en San Cristóbal y me siento orgulloso de ser venezolano. Pero también tengo que decir que mi familia son uruguayos, mis padres son uruguayos, mis hijas son uruguayas, mi mujer es uruguaya, y yo tengo un pedacito también de corazón aquí, porque me crié aquí, porque hice todo mi estudio aquí, porque bueno, tengo a mis amigos en uruguayos. eh, entonces digo, para mí era un partido muy especial, muy especial. Me acuerdo de todo, me acuerdo de que bueno, la gente gritándome, yo estando calentando al costado de la cancha, Venezuela ganando, haciendo un partido espectacular, mi compañero, eh, que no lo voy a nombrar uno por uno, pero todos haciendo un partido pero exuberante, y bueno, yo calentando al borde de la cancha y sintiendo los insultos de toda la gente que me, que me insultaban, digo, como todo el mundo me conocía por el centro, por Peñarol y por algunos equipos de aquí, me insultaban, y bueno,
pero igual, ya te digo, para mí fue algo muy lindo vivir todo eso porque la alegría que tuvimos todos de ganar ese partido a una selección tan, eh, una selección que está acostumbrada o que tiene copas del mundo, o una selección con mucha trayectoria, ganarle en su casa y eh, por un eh, abultado tanteador, la verdad que fue espectacular. Y bueno, ya te digo, me tocó, el profe Richard Páez me dio la alegría de poder entrar más o menos, y bueno, para mí fueron esos 15 minutos espectaculares que bueno, me dejaron ser parte de ese gran partido. André, ¿y qué otro partido recuerdas aparte de ese de Uruguay? Hubieron muchos, hubieron muchos partidos que nosotros tuvimos que la verdad que como es que que uno de repente de afuera los veía como a, a jugadores que uno los tenía como ídolos y de repente los tenía al lado eh, jugando, y bueno, la verdad pero ponerle, yo me acuerdo, no fui partícipe, pero me acuerdo de un partido contra Colombia, en Colombia, donde se hace un partido espectacular. Me acuerdo de uno contra Bolivia también, donde también eh, se gana prácticamente al final, donde prácticamente se fue perdiendo y al final lo da vuelta con goles de toque de Juan. Eh, Me acuerdo también partidos que le hicimos eh, a la selección paraguaya en Venezuela, donde también sacamos creo un empate. Eh, Hubieron muchos partidos donde esta selección, la verdad, sacaba lo mejor que tenía, que no era, de repente no era el, el meter, el correr, que eso se tenía, pero la mayor virtud que tenía esa selección del profe Richard Páez era jugar, era tener la pelota, tener el control, de generar muchas opciones, llegando con buen trato de balón al arco rival. Eh, Tenían, la verdad, esa selección tenía tres o cuatro zurdos que tenían, que cuando tenían la pelota y se juntaban, era muy difícil de sacarle la pelota a esa selección. Y bueno, la verdad que esas son las imágenes que me quedan a mí de haber estado en esa selección, ¿no? Pero ya te digo, hubieron muchos partidos que a uno le tocó estar y de repente en algunos tuve la oportunidad de entrar, en otros. Andrés, ¿crees que después de ese centenariazo, por lo menos allá en Uruguay, la prensa dejó de subestimar a Venezuela? Ya esos titulares de no existir y ese tipo de cosas ya no, más nunca. Sí, sin duda, sin duda. Es que ellos, después de ese centenariazo, ellos empezaron a respetar un poquito más a la Vinotinto. Ya la Vinotinto no era más la Cenicienta. La Vinotinto ya pasó a ser un referente para ellos porque también hubieron muchos partidos que no nos pudieron ganar. Ellos después vinieron aquí a Maracaibo y no nos pudieron ganar. Los dos no estábamos jugando prácticamente ese quinto puesto y terminó en un empate 1-1, que bueno, después terminó con una trifulca, si se acuerdan todos, pero terminó con la manga que se movía para todos lados. Pero ese partido también nos tocó empatar. Me hubiese gustado más un triunfo para poder estar. Si hubiésemos ganado, yo creo que hubiésemos estado más cerca de poder llegar a clasificar. Pero bueno, lamentablemente obtuvimos un empate y bueno, quedamos prácticamente afuera ahí de las posibilidades de poder clasificar en el quinto lugar. Andrés, y en esa etapa en la Vinotinto, ¿quién era tu pana, como se dice aquí en Venezuela? ¿Con quién te la pasabas más? ¿Quién era tu partner? Y con el que siempre prácticamente concentraba era con el Flaco Sichero. El Flaco
con el flaco teníamos una gran amistad hasta el día de hoy. Él está por aquí, por Uruguay también. Y, y bueno, concentrábamos siempre, nos ponían a los dos juntos. Como él estaba jugando aquí en Nacional y bueno, tenía un poco, nos conocíamos de aquí, de enfrentarnos y eso, nos ponían juntos cada vez que íbamos a concentrar. Y bueno, es un poco el panita mío de, digo, no solo de la selección, sino también de, de la vida, ¿no? Porque la verdad es alguien que aprecio mucho. André, y cuéntanos un poco cómo llegó el sobrenombre del Varilla, pues, más allá de la altura, obviamente. Es que yo cuando apenas llego a primera división en Peñarol, a mí me ascienden a primera división con 16 años. Y la verdad era alguien muy espigado, alto, pero muy delgado. Era muy delgado. Entonces, algunos compañeros de más trayectoria de la selección, como de la selección no, de Peñarol, como Rabaida, que era un portero de Peñarol, que después terminó jugando en la selección uruguaya. Rabaida me dice, "Bueno, pareces una varilla", y ahí empezaron con varilla, 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 y bueno, ahí me quedó el sobrenombre. Porque a mí en el barrio, o donde yo me crié, me decían Japo, porque a mi padre le decían japonés. A mi padre le decían japonés, el japonés, el japonés, y bueno, a mí me decían Japo, el Japo chico, ahí viene el Japo chico. Pero después que me ascendieron a la primera de Peñarol, ahí el pelado Rabaida me puso el Varilla y bueno, me quedó Varilla, ahí quedó el sobrenombre de Varilla. Andrés, ya para ir terminando, cuéntanos un poco qué te encuentras haciendo en estos momentos, qué proyectos tienes y si algún día has pensado venir a regresar a Venezuela. Es que una de las cosas que me gustaría es poder volver a Venezuela. A veces hablando con gente de allá, de Venezuela, de Maracaibo, le comento bueno, que me gustaría volver a Venezuela a poder, no sé si a dirigir algún equipo, pero bueno, es un poco la meta que tengo ahora es tratar de seguir aprendiendo, tratar de seguir adquiriendo conocimientos y adquiriendo experiencia. Yo en este momento me encuentro dirigiendo una juvenil de aquí de Uruguay, de un equipo de segunda división que se llama Sudamérica. Estoy dirigiendo las juveniles, la séptima división. Y bueno, ya te digo, he pasado por varias divisionales, he pasado por varias categorías juveniles aquí en Uruguay. Estoy adquiriendo conocimiento. El año pasado terminé el curso de gerente deportivo. Tengo el curso pro de entrenador de fútbol. Y bueno, eh, ya te digo, adquiriendo conocimiento, tratando de mejorar, tratando de aprender mucho. Y bueno, y a ver si tengo la oportunidad de poder llegar a dirigir un equipo de primera división. Y bueno, y después las otras metas que tengo es poder ir a Venezuela también a poder dirigir la primera división y poder tener también un pasaje por el fútbol venezolano como director técnico y bueno, no solo haber pasado como jugador, sino también poder pasarlo como director técnico, que es un poco las metas que tengo ahora en estos momentos. Eh, ya te digo, también pude participar como ayudante técnico estuve en Honduras como ayudante técnico del profe Ramiro Martínez, que se encontraba dirigiendo el Real España. Y bueno, esas es un poco las metas que uno tiene como entrenador. Tratar de poder llegar a dirigir un equipo de primera división para poder, bueno, tener esa experiencia también, ¿no? Digo, ver a ver si uno tiene la capacidad de poder dirigir un equipo de primera división y llevarlo a buen puerto. Eh, Así que bueno, esperando por esa oportunidad.
André, ¿y cómo ves a la Vinotinto de cara a esta nueva eliminatoria? ¿Qué se dice de la Vinotinto Sudamérica, en Uruguay específicamente? No, sin duda que, como lo decías vos anteriormente, ahora ya no es la 70. Digo, Venezuela ha demostrado que tiene muy buenos jugadores. De repente ahora hay muchos venezolanos jugando en otras ligas. No son, no es como cuando nos tocaba estar a nosotros en la Vinotinto, donde era la inversa. Habían muchos jugadores, habían pocos jugadores jugando en el exterior y muchos jugadores que salían del medio local. Ahora es al revés, ahora hay muchos jugadores que están jugando en otras ligas, adquiriendo conocimiento y adquiriendo, eh, no sé si llamarlo mejor nivel o qué, pero adquiriendo, ya te digo, vamos a llamarlo conocimiento No, sin y mejorando su nivel. Así que Venezuela está a nivel sudamericano, yo creo que está muy bien vista. Y yo creo que esta generación que tiene Venezuela, ojalá el profesor que, que agarró ahora, el portugués que agarró ahora la selección, pueda sacarle el mayor de los frutos a todos estos venezolanos que están jugando en muy buenas ligas y bueno, que sea para poder poner a Venezuela en un primer mundial en la primera categoría. Bueno, Andrés, no me queda más que darte las gracias por estos minutos, por compartir con nosotros un rato. Entiendo que es un poco tarde allá en Uruguay. Y bueno, desearte el mayor de los éxitos allá en tu nuevo proyecto. Y siempre esa generación tuya es un ídolo para nosotros, los periodistas que cubrimos el fútbol de hace varios años. No, bueno, el primero agradecido soy yo por acordarte de mí, ya que estoy aquí lejos, lejos del país, y bueno, y ya te digo, yo como vos me siento muy orgulloso de haber podido participar en esa gran selección que tuvo la Vinotinto, de la mano de grandes compañeros y de grandes jugadores que, que nos regalaron, no solo le regalaron a la selección, sino también a nosotros que participamos en ella, eh, eh, momentos hermosos donde la verdad se disfrutaron muchísimo, donde pudimos darle una alegría al pueblo venezolano muchas veces. Y bueno, ya te digo, me siento muy orgulloso de haber podido participar en la selección y estoy agradecido también al profe Richard Páez que contó conmigo en esa selección. Bueno, estoy un agradecido de haber podido estar en, en ese plantel. Bueno, Andrés, buenas noches y gracias nuevamente. No, no, agradecido por la nota y bueno, te mando un abrazo y ya sabés, siempre las órdenes por aquí, por Montevideo. Y bueno, mi pana, lo mejor y bueno, que pase todo esto, lo de la pandemia y que podamos volver a estar, a estar como se estaba antes y que vuelva toda la normalidad. Así es, Dios mediante. Un abrazo, mi pana, Dios me lo bendiga.